Y ahí está. Ya estoy grabando la actividad. Entonces, como les estaba mencionando, vamos a iniciar hablando primero de las intervenciones presenciales. En este caso, es importante definir qué es una intervención, qué entendemos por intervención. Entonces, la intervención va a ser una sesión educativa realizada generalmente en el interior de la institución. O sea, cuando digo institución me refiero a colegios, me refiero también a centros de adultos mayores, etcétera, y todo esto dirigido a una población objetivo. Por ejemplo, escolares, por ejemplo, padres de familia, adultos mayores, etcétera. Entonces tengan bastante en consideración todo esto. También aquí les había puesto un pequeño acápite en el cual les menciono que las intervenciones generalmente están compuestas por dinámicas. Las dinámicas son estrategias didácticas para poder transmitir los conocimientos a la población. Entonces yo tengo una intervención, pero en sí mi intervención no solamente tiene una actividad. Lo que mi intervención tiene es un eje temático, eso sí es algo que todas las intervenciones tienen en común, pero mi intervención va a estar compuesta de subactividades que van a tener el nombre de dinámicas. Más o menos así es como, por lo menos en mi sociedad, manejamos esto de las intervenciones. Ahora continuamos. Aquí les he hecho como que algunas instrucciones de cómo poder generar una intervención, más o menos como que dividiéndolo en tres tiempos. Uno son las actividades antes de la intervención, como los preparativos. El otro son las actividades durante la intervención y finalmente están las actividades que se van a hacer después de la intervención. Antes de la intervención, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, lo que yo les recomiendo es que antes de la intervención ustedes elaboren un documento de los detalles de la intervención. O sea, del nombre de la actividad, si es, por ejemplo, una intervención sobre tuberculosis en algún colegio, por ejemplo, o una intervención sobre salud mental en algún colegio, que tiene un poco más de sentido, ustedes pueden cambiarle de nombre y ponerle, por ejemplo, no sé, cuidado de la salud mental, al nombre de su intervención. Entonces, en este documento van a detallar el nombre de su actividad. Van a detallar también la fecha tentativa. Si me gustaría que mi intervención fuera este mes, aquí pongo más o menos cuándo sería, la hora, la duración más que todo. Generalmente una intervención, cuando era virtual, en el caso de mi sociedad nos tomaba algo de 1 hora y media, pero cuando son presenciales los tiempos cambian, entonces pueden durar hasta 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de qué tanto se demoren ustedes. Entonces, la duración también es importante que la puedan ir determinando desde el inicio de la actividad. Lo otro es la población. ¿Por qué? Porque como les mencioné previamente, las intervenciones en realidad pueden ser dirigidas a distintos tipos de poblaciones. Pueden ser para escolares, para padres de familia, pueden estar dirigidas también para adultos mayores o algún otro grupo en particular que pueda beneficiarse de este conocimiento. Entonces, tengan en consideración eso. Dentro de este documento de los detalles de la intervención, también les recomiendo algo, y es hacer una introducción. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es necesario que yo haga una introducción y todo ese tipo de cosas en un documento que al final probablemente solamente yo maneje? Y el punto es este. El punto es que este documento que ustedes van a elaborar les va a servir bastante para poder entablar una comunicación formal con la población objetivo. Les pongo de nuevo el ejemplo del colegio. Si yo quiero hacer una actividad en un colegio, yo no puedo tocar la puerta y decir, me gustaría hacer una actividad con tu población. ¿Cuándo están libres? No puede ser algo tan informal. Para esto, la elaboración de este documento de los detalles de la intervención les va a servir bastante. Porque una vez que tengan bien esclarecido, de forma ordenada, todo lo que quieren hacer en la intervención, pueden presentar ese documento, algo así como una carta de presentación, para el colegio que quieren intervenir. Entonces, el contacto de ese colegio al momento de recibir el documento va a poder tener un material o una evidencia sólida de cuáles son las actividades concretas que quieren realizar. Entonces, por ese motivo, esta estructura del documento tiene estas partes: introducción, que es importante porque en la introducción se presentan ustedes como comité. Puede que en su universidad sepáis sea un comité que se conozca bastante, pero fuera de la universidad puede que mucha gente no sepa qué hacer comité. Entonces, en este documento de los detalles de la intervención, siempre es importante poner una introducción donde pongan qué es ese país, qué es lo que hace, y también hacer una introducción de la actividad. Como les menciono, si voy a hacer una introducción en base al Día de la Salud Mental, por ejemplo, una actividad en base al Día de la Salud Mental, yo tengo que especificar un poco por qué debe celebrar este día, cuándo debe celebrar este día, etcétera. Lo otro que también debería tener su documento de detalles de la intervención es una justificación. O sea, yo no puedo sacar actividades solamente porque quiero sacar actividades, sino que tiene que haber cierta justificación que fundamente por qué yo quiero tocar ese tema específico en esta población. En el caso de salud mental, por ejemplo, yo puedo justificar que la población adolescente es una población susceptible a padecer algunos problemas psiquiátricos o tener algunos problemas emocionales. Entonces, ahí justifico. Puedo usar estadísticas o algún dato interesante que me parece que haya encontrado
no sé, en alguna plataforma de internet donde diga por qué es importante tocar el tema de salud mental en adolescentes. Y ahí ya justifico la intervención. Y también en este documento tiene que estar la descripción de las dinámicas de la intervención. O sea, les pongo un ejemplo. Si yo quiero hacer una intervención, siempre voy a estar utilizando este ejemplo de la salud mental y el colegio de los adolescentes. Si yo quiero hacer una intervención en salud mental para adolescentes, en este documento de los detalles de la intervención, tengo que describir cuáles van a ser las dinámicas de esa intervención. O sea, si mi intervención es de salud mental, puede que mi primera dinámica, que es la que yo siempre recomiendo, sea una dinámica rompehielos, para que se puedan conocer con los chicos del colegio. Luego ya vienen las dinámicas un poco más teóricas. Una dinámica puede ser, por ejemplo, plantearles un caso y el caso de una historia que, por ejemplo, les permita a ellos identificarse mucho con el protagonista. Les planteo este caso y les pregunto, ¿ustedes querían en tal situación? Eso ya podría ser mi segunda dinámica. Una tercera dinámica podría ser, por ejemplo, plantearles una situación y que los muchachos a los cuales estoy interviniendo puedan hacer una escenificación de la situación que les he planteado, como un mini teatro, por así decirlo. Y una última dinámica puede ser que elaboren algún tipo de material, un afiche o algo, con un mensaje sobre el tema que ya está tocando. Entonces, como se podrán haber dado cuenta, tengo una intervención, pero mi intervención tiene distintas dinámicas dentro de la intervención. Y esas dinámicas, lo ideal es que estén esclarecidas dentro de este documento. Porque obviamente yo, como por ejemplo director o profesor de un colegio, que estoy encargado de un grupo de alumnos, me debe importar bastante saber qué es lo que quieren hacer con esos chicos. No se los puedo dar solamente porque ustedes me los piden. Y finalmente, también es algo opcional. Dentro de este documento de detalles de la intervención, también pueden adjuntar la difusión de la actividad. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos colegios trabajan con grupos de WhatsApp. Entonces, si por ejemplo ustedes van a hacer una intervención el día sábado, un día que no es de colegio, es importante que haya una difusión y que los profesores de este grupo de WhatsApp del colegio puedan pasar la difusión para hacerles recordar a los chicos que el sábado va a haber una actividad, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que ustedes manejen la difusión o la tengan lista más o menos al momento de elaborar el documento de los detalles. También hay otros casos, por ejemplo, en los cuales tú haces tu intervención en un mismo día de la semana. Hay algunos profesores que aprovechan esta parte de la intervención para ocupar algunas horas de su curso. Entonces, en ese caso ya no es tan importante sacar una difusión para el colegio, porque ya de por sí los niños van a estar ahí. Pero en caso de que fuera en un día que no sea de semana, ahí sería importante. Espero que se entienda esa parte. El otro punto es contactar a la población objetivo. Ya les dije, primero se elabora el documento de los detalles de la intervención y luego vamos a contactar a la población objetivo. ¿Cuáles son algunas observaciones que me gustaría hacer sobre este punto? Primero, no es necesario que esta población se encuentre en situación de pobreza. Generalmente tenemos la idea de que, por ejemplo, en un CUMIS, en ese caso, siempre es necesario que podamos acudir a una población en cierto estado de vulnerabilidad para poder mejorar su calidad de vida. Pero en el caso de una intervención, como la mayoría de facultades de medicina están ubicadas más que todo en ciudades, puede que sea un poco complicado poder acceder a alguna población vulnerable o en situación de pobreza. Pero poblaciones que son muy accesibles a la mayoría de facultades de medicina son colegios, son algunos centros donde se encuentran adultos mayores, quizás algunos lactarios, etc. Entonces son poblaciones accesibles y más que todo cercanas geográficamente. Y aquí va el otro punto, que idealmente sería muy bueno que las poblaciones que quieran intervenir se encuentren cerca a su facultad o a su universidad, porque de esa forma pueden organizarse mejor, se demoran menos tiempo, porque entendemos que todos son estudiantes. O sea, todos son estudiantes universitarios. Entonces, ir a una intervención presencial requiere sacar un espacio de su tiempo para acudir a un sitio que no es la universidad. Entonces, qué mejor idea que la intervención sea cerca de la universidad, cosa que no voy a sentir mucho el tiempo que estoy invirtiendo movilizándome hacia la comunidad, hacia la población. Es como que una recomendación. El otro es que el documento de detalles de la intervención, que es justo el primer punto que les mencioné, se le debe facilitar a la persona que está mediando su contacto con la población. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a intervenir en un colegio, no es que yo voy a hablar con todo el colegio para coordinar la intervención. Lo más probable es que hable con un profesor, con un tutor, con el subdirector o con el director. Entonces, por ese motivo, es importante que el documento que ustedes elaboren sea entregado a este contacto, a este mediador con la población. Lo otro es que el hecho de que yo les esté entregando el documento de detalles de mi intervención al mediador de la población no significa que ya mi intervención ha sido aprobada. No, tenemos que esperar que nos dé una respuesta, que él vea las fechas, que él revise los horarios y finalmente, quizás en el plazo de 1 o 2 días, te dé una respuesta final. Es muy probable, y es algo que sucede muy a menudo, que tú planteas un horario para una actividad, pero cuando el director o el profesor chequea ese horario, no cuadra con los horarios de disponibilidad de sus chicos. Entonces, por ese punto es importante que esperen siempre la aprobación de la población objetivo y no se adelanten, porque si no van a estar
generando información errónea y también confundiendo a las personas que quieren participar de la actividad. El tercer punto está relacionado a esto, y es la parte de convocatoria de voluntarios. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, tengo mi documento de detalles de la intervención, ya tengo mi población objetivo, ya le envié el documento al mediador de esta población objetivo, ya me aprobaron mi actividad, tipo ya me dijeron tal fecha, tal día, tal hora, perfecto, pero ahora lo que necesito son voluntarios que puedan asistir a la intervención justamente a eso, a poder intervenir a la población. En este caso, yo tengo que iniciar con mi convocatoria. Generalmente para eso se hace una difusión destinada a captar voluntarios. En esta difusión, que puede ser un flyer, un post, se especifica cuándo va a ser, a qué hora va a ser y que va a ser necesario, por ejemplo, que los voluntarios que estén interesados en asistir los apoyen en la elaboración de materiales. Si es presencial, como es justamente el motivo de esta charla, los materiales que ustedes pueden elaborar pueden ser pancartas. Si van a colegios un poco más modernos, incluso ya tienen proyectores, entonces los materiales pueden ser diapositivas, etcétera. Pero lo importante es esto, para que no desaturen, traten también de asignar ciertas tareas a los voluntarios que quieren ir a su intervención. En este caso, como les mencioné, apoyándolos en la elaboración de materiales. Lo otro es que otra cosa que también, por ejemplo, yo hacía en mi sociedad, cuando era director el año pasado, es que cada intervención que yo sacaba requería que antes hiciera un ensayo. Porque hay muchos chicos que se meten a las intervenciones porque no tienen muchas habilidades comunicacionales con la población. Entonces, ellos necesitan como que un pequeño empujón más antes de dirigirse a la población. Y para eso yo planteaba ensayos virtuales, como que un día antes de la intervención o 2 días antes, para ver más o menos cómo es que ellos se quieren dirigir a la población. Porque obviamente la forma en la cual yo me dirijo a ustedes no es la misma forma en la cual yo me dirigiría a un niño de primaria o un niño de secundaria. O sea, incluso dentro de la misma etapa escolar, los términos que voy a utilizar para un niño de quinto año de secundaria van a ser distintos a los términos que voy a usar para un niño de quinto grado de primaria. Entonces, por eso es importante que se ensaye esta parte en la medida de lo posible, porque ojo, cada uno tiene disponibilidades distintas. Ahora vamos a ver un poco las instrucciones durante la intervención. Entonces, yo ya hice todos los pasos previos que les mencioné. Elaboré mi documento detallado, contacté a mi población, tengo a mis voluntarios y llegó el gran día de la intervención. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Primero, asegurarme de que todos mis voluntarios estén puntuales en el lugar donde se encuentra la población objetivo. Si quedamos en encontrarnos en un colegio, a las, no sé, 10 de la mañana, a las 10 de la mañana tienen que estar todos tus voluntarios. Porque no es posible que la intervención se retrase por estar esperando a voluntarios. Entiendan que cualquier cosa que salga mal de esa intervención va a hacer que los que queden mal sean ustedes. ¿Frente a quiénes? Frente al colegio. Y es muy probable que ante tardanzas o, por ejemplo, ese tipo de situaciones en las cuales parece que ustedes no cumplieron con su palabra, el colegio puede replantearse la idea de volver a colaborar con ustedes y puede que ya no los apoyen en un futuro. Entonces, nunca le queden mal al colegio, porque ellos de por sí le están dando su espacio, le están dando sus chicos, le están dando su tiempo. Entonces, ¿qué más les pueden pedir? Lo único que ustedes le tienen que dar es su puntualidad. Por ejemplo, si han quedado, no sé, en encontrarse en el campus de su universidad y de ahí salir todos al colegio, planifican el tiempo que les va a tomar irse al colegio. Si el colegio está a 15 minutos de mi universidad, 30 minutos antes de la actividad, los quiero todos en el campus y ahí vamos juntos, no sé. En mi caso, cuando hacía las intervenciones presenciales, lo que hacíamos era, por ejemplo, quedábamos todos en llegar al campus de la universidad y de ahí como que 15 minutos antes tomábamos un taxi, tipo, yo me encargaba de coordinar el taxi y todos me yapeaban como que el monto dividido y nos íbamos, porque estaba cerca, por eso tomábamos taxi. Entonces, depende mucho de cómo lo estén manejando ustedes, por ejemplo. Lo otro es que una vez que lleguen a su población objetivo, se presenten. O sea, no arranquen de frente con la actividad, sino es importante que se presenten ante el profesor, en el salón, con los niños. Y esta presentación tiene dos partes. Primero, presentar el comité, quiénes son, porque acuérdense que la intervención parte de ustedes. Y lo segundo, la presentación personal. Yo soy tal persona, estudio tal carrera y tengo tantos años. Lo básico para que los conozcan. Entonces, sabiendo eso, los chicos van a sentirse con un poco más de confianza. Otro punto que también yo podría agregar aquí es que no solamente se presenten con la población objetivo, sino también les den un breve resumen de por qué es importante tocar el tema que van a discutir en su intervención. Si voy a hablar de salud mental, no me va a quitar mucho tiempo explicarles por qué es importante la salud mental. Entonces pueden explicarlo con palabras breves y entendibles a los chicos que asistan a su actividad. El otro punto es que también es importante que den a conocer las normas básicas de convivencia. O sea, antes de que inicien la actividad, les mencionan, es importante que haya respeto mutuo. O sea, yo te voy a respetar a ti como escolar, como adulto mayor, pero también voy a requerir que ustedes me respeten a mí. O sea, que no haya insultos ni nada de por medio. Lo otro es también que haya una participación adecuada, o organizada, mejor dicho. En este caso, cuando estamos en colegios, puede que sea medio dificultoso porque los niños
muchas veces quieren participar y todos quieren ganar al mismo tiempo. Entonces, para eso es importante designar esto. Pues todos pueden participar, todos tienen oportunidad de participar, pero háganlo de forma ordenada, levanten la mano, túrnense, pero siempre de forma organizada. Otro punto que también aplica en los colegios, por ejemplo, no gritar. O sea, parece muy obvio, pero tú llegas y en el colegio todo el mundo grita. Ser participativos también es otro punto. Y el resto de normas de convivencia ustedes también las pueden definir. El punto 4 tiene que ver con distribuir apropiadamente a los voluntarios. Y este punto, ¿por qué es importante? Porque, o sea, lo ideal de una intervención es que la información que se transmita se pueda hacer de forma muy personalizada. O sea, no es que yo voy a ir y voy a hablar en frente de 30 niños. No, lo ideal es que si son, no sé, determinado número de voluntarios, a cada voluntario se le asignen 4 o 5 niños para que pueda transmitir la información de forma más cercana, más cálida. Por este punto es importante que puedan conocer la cantidad de personas que conforman su población objetivo. Si yo voy a intervenir en un colegio, cuando yo le presente mi documento detallado de la actividad al director o al profesor, le voy a preguntar también, oye, ¿y cuántos niños hay en tu salón? Entonces me dice, son 28, son 30. Eso me permite a mí saber cuántos voluntarios requiero yo. Son 30 niños, a ver, puedo hacer 6 grupos de 5 integrantes, entonces puedo conseguirme 5 voluntarios para que un voluntario vaya a cada grupo, por ejemplo. Entonces, tengan en consideración eso, para que pueda hacer una intervención organizada. El otro punto es que tomen evidencias de la actividad. Vale todo. Como es una intervención presencial, pueden tomar fotos, pueden tomar videos. Otra evidencia puede ser que los chicos que intervengan hagan trabajos manuales, tipo manualidades, entonces también se considera una evidencia. El punto 6 es aplicar algún tipo de medición de impacto. Esto, como les mencioné, es opcional. Es algo que yo les pediría que intenten implementar. Es un poco complicado porque depende mucho de el grado de familiarización que tenga la población que vas a intervenir con respecto a las mediciones de impacto tipo formularios, pero finalmente les va a servir porque van a saber al final de forma cuantitativa, de forma un poco más tangible, qué tanto de la información que les estoy dando se les está quedando a estos chicos. Entonces, para eso pueden elaborar formularios, pueden ser digitales, pueden ser físicos, en los cuales su población pueda responder algunas preguntas sobre la actividad y así saber cuánta información ellos han retenido. Es opcional, les menciono. Estos formularios no solamente sirven para ver el contenido de su actividad, sino que también les puede servir para que puedan recibir algún feedback. ¿Te gustaron los temas que te tocaron? Este voluntario, ¿te pareció muy voluntario? ¿Cuál fue tu voluntario preferido? Entonces, se puede abordar desde ambos campos, desde la calidad del contenido y la calidad de los expositores. Eh, Está también el punto 7, que es poder entregar certificados de participación o alguna otra compensación a su población objetivo. Como ustedes están yendo, por ejemplo, en un colegio, sigo con el ejemplo del colegio porque creo que los colegios son las poblaciones más accesibles. Entonces, estoy en un colegio, eh, puede que los niños se emocionen si les digo que al final de la intervención les voy a dar algo. Y este algo puede ser un certificado, si son niños un poquito más mayores. Y si son niños más pequeños, como un certificado no lo van a valorar tanto, pueden preparar alguna sorpresita. Quizás hacer alguna bolsita con 2 chocolatitos o algunos caramelos. Entonces, de esa forma los motivan para que los chicos se mantengan participativos hasta el final de la sesión. Como les menciono, eso también es opcional. Y tenemos también las instrucciones después de la intervención. En este caso, una de las sugerencias que les propongo después de la intervención es que porfa se aseguren en sus grupos que todos los voluntarios que han ido a la intervención lleguen a sus casas. Porque obviamente la salida del colegio o de la institución a la cual vayan a ir, o sea, eso ya cada uno lo hace por su cuenta generalmente. O sea, la ida hasta la comunidad o hasta la población se puede hacer generalmente de forma conjunta con todo el equipo, pero ya la salida se puede hacer ya cada uno por su cuenta. Entonces, si es que hay forma de que ustedes puedan monitorear que todos los voluntarios hayan llegado a su casa sanos y salvos, sería perfecto. El otro punto es entregar certificados a los voluntarios, porque obviamente ellos están haciendo una super chamba asistiendo y qué mejor manera de recibir una gratificación que elaborándoles un certificado por parte de su comité. También es importante que los voluntarios puedan darles feedback. ¿Por qué? Porque muchas veces las actividades que ustedes planean realizar en la población objetivo no terminan o no les dan los resultados que ustedes esperan una vez que las aplican en la práctica. Porque al final ustedes pueden plantear algo, pero cuando lo ejecutan, como es presencial, hay muchos factores que intervienen y puede que la actividad no haya salido tan chévere como ustedes pensaban. Entonces, por eso es importante que los voluntarios les puedan dar un feedback. Lo otro es que también en el feedback ellos les pueden comunicar algún problema que les haya ocurrido. Oye, ¿sabes qué? Siento que tal, estos niños eran muy inquietos, no dejaban hablar, a mí en lo personal no me gustaría regresar ahí. Cuenta como comentario. También se les podría preguntar en este feedback si les gustaría seguir participando de esta actividad.
Finalmente, también se les puede invitar a los voluntarios a futuras actividades y preguntarles qué otros temas les gustaría que se toquen. Y también eh, se puede subir evidencias de la intervención a las redes sociales. Tipo, para animar a los seguidores que ustedes tienen en Instagram, en Facebook, tomen fotos de la actividad, van a ver que se van a emocionar cuando los publiquen. Entonces, tengan en consideración esos puntos. Aquí tengo algunas evidencias de cómo es que yo manejaba las intervenciones en mi sociedad. Aquí está, por ejemplo, el documento que yo les mencioné de la intervención. Aquí tengo como que la introducción, quiénes somos, la introducción a la intervención, o sea, el tema que se va a tocar, los objetivos que queremos lograr, principales, secundarios, la metodología, la población, el cronograma, la duración. Entonces, es un ejemplo. Creo que este documento era para una intervención virtual, pero no es muy diferente a una intervención presencial. Ahora aquí tengo algunos ejemplos de una intervención presencial que hicimos el año pasado. Era una intervención sobre inteligencia emocional. Se llamaba Conociendo mis emociones. Se hizo el 25 de noviembre. Y los materiales que vamos a utilizar en esta intervención se hicieron en un PPT. O sea, se cambió el tamaño de las dimensiones del PPT como para que fueran una hoja 4. Y aquí se ponían las actividades. La dinámica rompehielo, que era para que los chicos pudieran medir cómo se sentían anímicamente ese día. La dinámica 2, que son las emociones, donde se les da una pequeña introducción de qué eran las emociones, y dentro de esto también se les ponía, por ejemplo, algunas lecturas pequeñitas y se le hacían preguntas en base a esas lecturas. ¿Crees que estuvo bien, por ejemplo, la edición que tomó tal emoción? En este caso tomamos como referencia esta película, creo que es Inside Out, pero tomamos como referencia esta película para que los chicos pudieran identificar las emociones. Les preguntábamos, ¿está mal sentirse triste? Todas las emociones tienen un propósito. Entonces, más o menos ustedes ven que hay formas digitales de manejar los productos o las dinámicas de la intervención. Aquí tenemos también la difusión que se hizo para poder captar voluntarios. Se hizo esta publicación, Conociendo mis emociones, se puso el objetivo, los detalles, la fecha, la hora, la población, la ubicación, y también se apuntó esta descripción, en donde estaba, por ejemplo, el formulario de inscripción y todo eso. Incluso, justo aquí he adjuntado el link de unos videos que grabamos desde la intervención. Ustedes podrían, por ejemplo, entrar al Instagram de Cepais o Semch y checarlos, porque justo ahí los pusimos. Pero esa es la idea. La idea es que aprovechen la intervención para que puedan sacar la mayor cantidad de material posible. Finalmente entramos a la parte de consejos, ya antes de entrar a la parte de ponencias. En este caso, algunos consejos que les podría dar, primero es que consigan una población objetivo, perdón, primero es que conseguir una población objetivo es más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, un colegio, un asilo, qué difícil. Pero no, es muy probable que algún miembro de su sociedad, algún miembro de su junta directiva, tenga un familiar, un papá, una mamá, un tío que sea profesor, tutor en algún colegio. Entonces, cuando ya cuentan con ese contacto, solamente les van a pedir, oye, ¿cree que puede, tipo, tu papá que es profesor, nos puede enviar el contacto del tutor de tal salón? Porque queremos proponer una actividad. Entonces, de esa forma ya se comunican con el colegio. Lo otro es que tengan muy en cuenta el factor tiempo. O sea, como les he mencionado, sacar una intervención presencial toma su tiempo. Entonces, craneen bien los horarios antes de querer invitar a la población y todo eso. Por ejemplo, lo que yo planteaba es dedicar una semana para contactar a la población. Tipo, yo sé que quiero intervenir en este colegio, entonces voy a trazarme toda esa semana en lo que yo espero que este colegio me confirme su participación. Luego, quiero captar mis voluntarios, entonces puedo plantearme otra semana para hacer mi formulario para que los voluntarios se inscriban ahí. Y finalmente pueden plantearse, después de haber tenido sus voluntarios, 3 días para elaborar los materiales. Entonces, más o menos pueden hacer un aproximado. Obviamente, este número o este tiempo varía de acuerdo a cómo manejen sus intervenciones. Al final, con el tiempo se van a hacer un poco más expertos, pero es una manera, a grosso modo, de explicarles esto. Y lo último es generen mucho material para redes sociales. Acuérdense que las intervenciones o las actividades presenciales son algo así como el corazón de ese país, que es algo que muchos otros comités no tienen. Entonces, sáquenle provecho. Si hacen una intervención, tomen fotos hasta el cansancio y publiquenlas para que la gente sepa de que, en primer lugar, mi comité está activo y en segundo lugar, qué fácil es hacer una intervención. O sea, si quiero hacer una intervención, solamente contacto a ese comité, les pido para ser voluntario y ya está. Entonces, al final, ambos ganan. Bueno, sería todo con respecto a la parte de intervenciones. Ahora estaríamos pasando a la parte de ponencias. Carlos, después sigue campañas. Perdón, la parte de campaña. Ya chicos, buenas tardes. Me presento, soy Alexandra Cortés, la coordinadora regional sur de ese país OCIMEP del presente año y vamos a abordar conmigo las campañas médicas. Eh, Quiero que estén bien atentos. Es un poco extenso esta parte. Siguiente, por favor.
pero vamos a tratar de entenderlo a profundidad, ¿ok? ¿Qué es una campaña médica? A diferencia de una intervención, como lo mencionó Carlos, esta va a ser una actividad obviamente presencial, casi en su mayoría, que va a buscar, que busca informar para poder promocionar y prevenir patologías de alta prevalencia y o tamizar para prevenir dichas enfermedades, que pueden ser prevalentes en la localidad, en la región o a nivel nacional. Ya, estas campañas están compuestas primero por, bueno, depende, ¿no? Puede ser por puntos públicos de tamizaje y o donación y o charlas rápidas en lugares de alta concurrencia, pero va a estar dirigidas para el público en general. A diferencia de una intervención, eh, usualmente este tipo de actividades se hace al aire libre o en lugares públicos, plazas, bancos, buses, calles, pistas, en los semáforos. Vamos a ir más o menos entendiendo. Siguiente, por favor. Para entender las campañas médicas, vamos a dividirlo en, bueno, según mi perspectiva, están divididas en tres tipos. El primero son campañas de tamizaje. El segundo son campañas de donación. Y el tercero son campañas informativas, que estas campañas informativas se les puede hacer un poco parecido a las intervenciones, pero vamos a encontrarle un punto de diferencia a estas intervenciones que mencionó Carlos. Dentro de las campañas de tamizaje, se busca, como su nombre lo indica, un tamizaje precoz, en donde se puede prevenir muchas de las complicaciones asociadas a enfermedades. Por ejemplo, tamizaje de hipertensión arterial, tamizaje de diabetes mellitus, de anemia, etcétera. O sea, cosas no muy complicadas y que se pueden llevar a lugares de acopio de alta recurrencia. Después, las campañas de donación, que bueno, obviamente no son parecidas a las de tamizaje en su objetivo, pero sí son parecidas en su organización. Y estas van a buscar concientizar y apoyar a los hospitales locales. Por ejemplo, acá en Cusco es una parte de ejemplo, ¿no? Hay 3 hospitales. Entonces nosotros tenemos que buscar apoyar a estos hospitales para que exista mucho más donación de sangre, concientizar a la población y también el mismo acto de donación. ¿Ya? Y finalmente las campañas informativas, que como su nombre lo indica, busca informar de manera breve y sencilla sobre las patologías de prevalencia nacional o regional en lugares de alta concurrencia. Acá hay un punto de diferencia con lo de las intervenciones que mencionó Carlos. Estas campañas informativas son breves, como puede, o sea, se van a realizar, digamos, en buses, en bancos, en plazas. No va a haber una intervención, va a ser una charla corta, breve, porque lo que la gente quiere es como que la carnecita, la información más precisa de esa patología que les está interesando y van a continuar con su día a día, ¿no? Va a ser algo breve, no va a haber una dinámica como tal. Entonces, esa es la diferencia de una intervención. Siguiente, por favor. Vamos a tocar paso a paso una introducción. Primero vamos a tocar campañas de tamizaje. Acá, antes de la campaña de tamizaje, quiero que tengan en cuenta 4 puntos importantes. El primero es el grupo de trabajo. Es muy importante la planificación de la campaña en sí. Obviamente tiene que estar documentado. ¿Por qué? Eso les va a ayudar bastante en la organización, tanto fecha, hora, lugar. O sea, les va a ayudar mucho en la estructura de cómo van a hacer paso a paso la campaña, porque no se puede improvisar. También se tiene que tener en cuenta los asistentes, los grupos de trabajo, valores muy primordiales que son responsabilidad y puntualidad. Y previo a una campaña de tamizaje, debe haber un conocimiento y una capacitación de los miembros previos. Por ejemplo, queremos que los chicos de primero semestre, primero, segundo semestre quieran o participen de nuestras campañas de tamizaje, que son los que más están en ese país, ¿no? Entonces nosotros tenemos que enseñarles, o los chicos que están en semestres superiores, enseñarles, capacitarles acerca del tema. Digamos, vamos a hacer una campaña de descarte de hipertensión arterial. Obviamente los chicos cachimbitos no van a saber cómo tomar la presión arterial.
Entonces, para eso es las capacitaciones que se les tiene que hacer para que ellos puedan aprender. Igual, diabetes mellitus, qué es, más o menos en qué consiste y cómo se diagnostica. Ese tipo de cosas se les tiene que capacitar previo a la campaña y es un punto muy importante. Y bueno, finalmente este grupo de trabajo también va a acceder a la difusión no solamente para la capacitación, sino también para la campaña de tamizaje, ¿no? Digamos, va a ser en la Plaza Tupac Amaru a las 8 de la mañana. Entonces ellos por redes sociales tienen que estar bombardeando por todas partes para que esa campaña llegue al gran número de personas que se quiere lograr, ¿no? El segundo punto importante es el lugar y la fecha. Estas campañas de tamizaje se pueden realizar en plazas, en la universidad, en las instituciones, entre otros lugares. Tiene que ser en una fecha accesible tanto para los participantes, los voluntarios, como para las personas que van a participar de dicho tamizaje. Por ejemplo, puede haber una feria los sábados o los domingos en una plaza en específico. Entonces, ustedes aprovechan ese acopio o ese hacinamiento de gente para realizar la campaña de tamizaje. Y obviamente sábados y domingos, entre comillas, es los días de más disponibilidad de nosotros como estudiantes de medicina. Entonces, eso es un punto bastante importante. Por otra parte, la institución. Uno, o sea, no puede ir así por así a una plaza, a un banco, no lo sé, a una institución pública o tal vez privada y hacer la campaña así por así. Tiene que pedir permisos, tiene que pedir solicitudes y también acercarse, por ejemplo, se va del distrito de Huancha, de San Jerónimo, de Santiago. Se tiene que acercar a la municipalidad de ese distrito para pedir permiso para el uso del área común, que va a ser la plaza, por ejemplo, en este caso, ¿no? Incluso también se le puede pedir no solamente el permiso para el uso de un área común, sino también para objetos, por ejemplo, en el apoyo de carpas, gestionar sillas, mesas, entre otras cosas. Y ahí viene el punto del material. Tanto ustedes pueden pedir ese apoyo a las municipalidades o pedir apoyo a la universidad, entre comillas, pero se tiene que conseguir lo necesario, que vendrían a ser carpas, mesas, sillas, se debe de hacer un croquis de guía para ver puntos y material médico, ¿no? Si va a ser una campaña de hipertensión arterial o de descarte de se necesita un tensiómetro, estetoscopios, de diabetes glucómetro, etcétera. Y dentro de las instituciones también es ideal trabajar con hospitales de la ciudad para que ellos también, con el apoyo de su personal, lleguen a cumplir las metas que necesitan, ¿no? Y nos lleguen a aportar por ejemplo, con materiales médicos que no siempre vamos a necesitar, pero en forma abundante. Siguiente, por favor. Esto es antes de la campaña, ¿no? Tienes que organizar. Durante la campaña tiene que haber como un equipo. Todos tienen que hacer roles diferentes. Se supone que los grupos de trabajos tienen que estar bien posicionados. Primero para el armado. Puede que, digamos, la municipalidad o la institución nos pueda brindar las herramientas, ¿no? Carpas, sillas, pero no nos los van a armar. Nosotros tenemos que ir y armar, por algo es nuestra campaña. Entonces, el transporte del material, el armado de las carpas, la distribución de las mesas, las sillas, la distribución de los equipos de trabajo según el rol que ya se ha planteado con anterioridad. Y obviamente, como también lo mencionó Carlos, la puntualidad es un valor bastante importante para todos los miembros que van a participar dentro de nuestra campaña de tamizaje. Obviamente el tamizaje como tal, que va a ser el inicio de campaña, en donde se deben de ubicar zonas de triaje, de tamizaje, de atención médica, de información y sugerencias, en donde se les brinda, ¿no?, información como tal. Difusión. Dentro de este ítem se les debe de invitar, o sea, debe de haber un grupo que debe de encargarse de invitar a personas que transiten, por ejemplo, si es en una plaza, a que puedan apersonarse, a que puedan conocer, tal vez informarse acerca de lo que se está haciendo en ese mismo momento. Hay personas que están tal vez por miedo, están viendo, entonces
Hay un grupo que se tiene que encargar así, como hormiguitas, de distribuirse en una plaza, por ejemplo, y llamar a gente, porque la gente no se va a acercar por su propia cuenta, o no todos. Y finalmente, la limpieza y el desarmado. Obviamente, estamos yendo a un lugar público, estamos viendo o estamos llegando a un lugar limpio, se tiene que dejar limpio ese lugar. No se debe dejar restos por nada del mundo. Y también el desarmando, ¿no? Llegar a limpiar, el desarmar las carpas, ordenar las sillas y el transporte del material que se les ha prestado o que han adquirido. Y siguiente, por favor. Y después de la campaña. Después de la campaña, lo ideal es que tengan un feedback, o sea, una reunión, puede ser presencial, puede ser virtual, en ese mismo momento o al día después, no hay problema, en donde el objetivo principal sea rescatar los puntos satisfactorios, o sea, los puntos que han salido súper bien en la campaña y los puntos de debilidad que han tenido. Y en ese mismo momento proponer solución a estos puntos de debilidad para una posterior campaña de tamizaje y agregar nuevas ideas, ¿no? También se les puede brindar la certificación y las cartas de agradecimiento. La certificación es más que todo para los asistentes, ¿no? Para los voluntarios. No me refiero para las personas que se hacen el tamizaje, sino para los voluntarios o las personas de ese país que han participado como voluntarios dentro de esa campaña de tamizaje. Y a las instituciones colaboradoras, por ejemplo, la municipalidad, presentar una carta de agradecimiento por la prestación de recursos tanto físicos como intangibles. Finalmente, tener como un informe final en donde se haya planteado la planificación, la realización descriptiva y el feedback. Es como que un compendio general de todo lo que se ha hecho desde el inicio hasta el final. Y obviamente adjuntar anexos como fotos y videos. Y finalmente, la difusión en redes sociales, que va a servir obviamente para informar la importancia de estas campañas de tamizaje e invitar a futuras campañas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ir a lo de las campañas de donación. Como les mencioné, la estructura de organización de una campaña de tamizaje y de una campaña de donación es muy parecida. Obviamente vamos a... chicas, no se preocupen, yo les voy a pasar todas las diapositivas. Me están pidiendo que regrese a la diapositiva, no se preocupen. A los asistentes les vamos a pasar todas las diapositivas para que lo tengan en cuenta, no se preocupen. Ya, continuando. Entonces, antes de una campaña de donación, que es más que todo donación de sangre, ¿no? No donación de plasma, etcétera. El grupo de trabajo va a hacer lo mismo. Acá tal vez un ítem que me gustaría recalcar es lo de la difusión. La difusión para una campaña de donación tiene que ser mucho mayor tal vez que para una campaña de tamizaje. ¿Por qué? Acá en Perú no hay una cultura de donación de sangre rica o que pueda ser beneficiosa. Como saben, en muchos de los hospitales carecemos de unidades de sangre. Entonces, la difusión tiene que ser mucho, mucho, mucho más grande. Por eso es que se tienen que invitar a muchas más asociaciones, tal vez. Eso lo vamos a hablar tal vez después. A ver, en el lugar y fecha. Eso también es controversial. Pueden ser en lugares, en plazas, perdón, en universidades, en instituciones. Instituciones, por ejemplo, el colegio médico. Podemos llamar, solicitar al colegio médico de nuestra localidad el uso de sus instalaciones para hacer este tipo de campañas de donación. Y créanme, la gran mayoría de colegios médicos a nivel nacional son gustosos de querer prestar sus instalaciones para ese tipo de actividades. Y obviamente una fecha voluntaria y para la concurrencia, como ya les había mencionado, de preferencia fines de semana. La institución, obviamente, pedir los permisos necesarios para las municipalidades, las instituciones privadas y el trabajo en conjunto con hospitales es la cereza del pastel, por así decirlo, porque sí o sí, o sea, nosotros como estudiantes, como universitarios, obviamente no tenemos el equipamiento médico para recaudar la sangre, las unidades de sangre y transportarlas al banco de sangre. Entonces, en eso se tiene que pedir sí o sí la colección
de los hospitales de nuestra ciudad y también del personal médico. Como estudiantes de medicina, probablemente podamos sacar, no sé, una AGA, sangre venosa, pero no podemos, o bueno, no estamos realmente capacitados para para, ah, para la donación de sangre. Entonces se necesita este personal sanitario que nos acompañe. Y bueno, el material es tal igual que una intervención de tamizaje, una campaña de tamizaje, mapas, mesas, sillas, croquis de guía, carteles, pancartas, obviamente el material médico y volantes informativos, que es bastante usual repartir a los chicos que estén en difusión, como les mencioné, en la plaza, se acercan a las personas, se les comparte este flyer para que puedan saber la importancia y se animen a donar ese mismo momento. Y también, bueno, en donación, pues los requisitos para donación, ¿no? Que es lo más importante y que es algo que también tienen que difundir virtual y también en tríptico, realmente es bastante necesario. Siguiente, por favor, para romper los mitos que existen, ¿no? Sobre la donación de sangre. Igual que el anterior de tamizaje, hay un armado. No voy a redundar en esto, van a tener las diapositivas, no se preocupen. Y vamos a irnos al segundo ítem de donación de sangre. Obviamente tiene que haber, más o menos los hospitales nos dan como que puntos referenciales, como un circuito, o sea, tienes que pasar a triaje, después tienes que pasar a un pequeño laboratorio donde se les toma el grupo sanguíneo, después se pasa a una entrevista médica en donde creo que como todos los que hemos donado en algún momento saben, te preguntan los viajes que has tenido en los últimos meses, qué vacunas has recibido en los últimos meses, si tienes riesgo, si tienes riesgo o has contraído alguna enfermedad de transmisión sexual, ese tipo de cosas que se preguntan dentro de la entrevista médica. Y pasar a la zona de donación como tal, en donde ya das la unidad de sangre, una zona de descanso y una zona de, esa también se puede acoplar, ¿no? La zona de descanso para que se les pueda brindar información post donación, o sea, tal vez en no hacer deporte de extremo, no hacer actividades que involucren mucha carga física, eh, entre otras cosas. Lo de la difusión, sí, es bastante importante invitar a las personas transeúntes de ese mismo lugar y brindar la información de la importancia de dicha actividad mediante los volantes que les mencionaba. Y finalmente, al igual que el otro, la limpieza y el desarmado. Siguiente, por favor. Después de la campaña, como les mencionaba, el feedback es importante, las cartas de agradecimiento, tal vez no tanto certificación, bueno, depende, es algo opcional, pero sí las cartas de agradecimiento a las instituciones colaboradoras, un informe final en donde este informe sí es un punto importante. Por ejemplo, para la planificación, realización descriptiva, el número de unidades que se ha conseguido obtener. Yo creo que es muy importante como para plantearnos metas mucho más ambiciosas en cada campaña de donación que hagamos. Por ejemplo, al año nos planteamos 5 campañas de donación. En la primera podemos conseguir unas 50 unidades. En la siguiente, buscar aumentar este número de unidades de sangre para los hospitales que nos estén ayudando. Y igual que mencionó Carlos, la evidencia, las fotos es necesario y la difusión en redes. Siguiente, por favor. Pasando al último acápite, dentro de las campañas informativas, ya les mencioné que es un tanto diferente porque no vamos a hacer como una dinámica con las personas, o sea, no vamos a ir a un colegio a hacer una dinámica con los chicos, no vamos a ir a un asilo a hacer una dinámica con los abuelitos, o sea, no, es algo breve, algo rápido, algo fugaz, entonces tiene que estar bien planificado. El grupo de trabajo también, asistentes, responsabilidad, puntualidad y full difusión. Por otro lado, lugares y fecha. Esto también es un punto de diferencia con lo de las intervenciones que mencionó. Acá puede hacerse en plazas, universidades, calles, en especial en semáforos. Hay bastantes SOSEMs, universidades que he visto y que he podido apreciar y que también mi SOSEM ha sido parte de muchas de esas actividades, que en los semáforos hacen gigantografías grandes en donde
los carros o las personas que manejan o las personas que están dentro del transporte público puedan apreciar y se les lleva, ¿no? Se les comparte volantes en lo que pasa el semáforo de rojo a verde, muchas de esas cosas. También se pueden ir a bancos, les voy a mostrar después unas cuantas imágenes como ejemplos de las actividades que he organizado en algún momento. Centros comerciales, ir de puesto en puesto, explicando, informando, involucra tiempo, lo sé, pero es algo que llega bastante a la población. Y bueno, como tal, una fecha accesible para los voluntarios y la concurrencia. La institución, pedir el permiso, si es en una plaza también se debe de pedir permiso a la municipalidad, a las instituciones privadas. Tal vez, por ejemplo, si nos subimos a los buses a explicar, no creo que se necesite una permiso previo, solamente pedir permiso en ese momento, pero no me refiero a algo formal. Y en este punto, tal vez pedir, tal vez en el de donación también, agregar este ítem, ¿no? A pedir apoyo a ONGs, a involucradas en el tema, asociaciones de diferentes carreras de la salud. Hay que entender que no somos las únicas asociaciones científicas de estudiantes de medicina. Hay chicos de enfermería, de obstetricia, para campañas de enfermedades de transmisión sexual. Lo ideal es unirse a estudiantes de la salud en general para llegar a más personas. Y finalmente, pues el material, ¿no? Bueno, carpas, mesas, si es que fuera en un lugar fijo, si no es en un lugar fijo, pues todo lo que se pueda llevar como carteles, pancartas, gigantografías. Y lo ideal es un punto que me gustaría agregar acá como importante. Las campañas informativas, lo ideal sería que se pongan una vestimenta uniforme. O sea, todos ir bien uniformados, no siempre con el mandil que usualmente estamos, tal vez por algún tema de higiene, sino puede ser con un scrap, puede ser con un polo blanco, puede ser con, o sea, algo distintivo que haga ver que realmente están haciendo una intervención en conjunto, no que están de civiles dispersos por todas partes. Y finalmente, pues los volantes informativos que es de o de vital importancia en este tipo de campañas informativas, porque como el diálogo es fugaz, se les tiene que brindar esto para que ellos puedan leer, ¿no? Con más calma ya al llegar a sus casas, al llegar a sus trabajos, etcétera. Siguiente, por favor. Durante la campaña, el armado y o concentración. El armado si es en un lugar fijo, concentración si digamos vamos a subir a los buses, entonces nos encontramos en el centro de la ciudad, digamos, o vamos a estar en los semáforos, en las calles, vamos a hacer una caminata o algo, un punto de acopio para todos los miembros voluntarios que vayan a ir. Y obviamente con una distribución de equipos de trabajo, la puntualidad que ya les mencionaba. La cereza del pastel de estas campañas informativas son las charlas. Acá se va a hacer una explicación a la población sobre la patología, por ejemplo, TBC, por ejemplo, asma, hipertensión arterial, infarto. Son temas de alta prevalencia y de interés para la población. O sea, no podemos ir y enfermedades raras, no, o sea, no es algo que nos presten bastante la atención. Por ejemplo, síndrome de Down es algo que hay estigmas, hay mitos, hay cosas, se puede hablar. Temas de salud mental también se puede hablar. Entonces, hay cosas temáticas en las que ustedes como directores y también como miembros, para proponer este tipo de actividades, tienen que pensar antes de. Va a tener una buena justificación, vamos a llegar al público como tal, va a ser de interés público. Entonces, ese tipo de cositas, chicos, tienen que ponerse a pensar siempre. Si va a ser sobre una patología en específico, pueden tocar temas generales, definición, no con terminología médica, obviamente, prevalencia, signos y síntomas de alerta, algo así. Usted se puede alertar si, digamos, ve puntitos rojos en su piel, algo así, o sea, con cosas y palabras muy básicas. Y la prevención, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo se puede transmitir? Por ejemplo, la TBC se transmite eh, vía, mm, vía oral, vía, de todas esas, esas formas, perdón.
y cómo se podría hacer un diagnóstico precoz. Si van a hablar, por ejemplo, de cáncer de mama, también cómo se pueden hacer una palpación, entre otras cosas, ¿no? Y la difusión, invitación a personas transeúntes y brindar información acerca de la actividad. Y hacer, por ejemplo, dinámicas llamativas. Si es en una plaza, tal vez una ruleta, algo que pueda llamar a más gente. Y finalmente la limpieza o ya el retiro de los voluntarios a sus casas, ¿no? Siguiente, por favor. Carlos. Ya pasé la diapo. ¿Es esta? Sí, ya está. Ya. Acá les quiero poner algunos ejemplos de lo que hacemos en mi sociedad. Yo soy de Asia Andina, soy del Cusco. Por ejemplo, fuimos la primera universidad en hacer una campaña de prevención antes de que comience la cuarentena, antes de que el encierro para todos. Entonces nos subimos a buses, fuimos a plazas, entramos a bancos, a explicarles el correcto lavado de manos, la prevención para esta enfermedad que recién estaba viendo como un boom en el Perú. Entonces, como que preparar a la gente para todo el proceso, creo que ha ayudado bastante. Siguiente, por favor. Y compartirles, creo que es la actividad bandera de mi sociedad, es el club de donación de sangre, que es el DonaFest. Este club, en las preguntas que nos mandaron, mencionaban como que cuántas personas necesitábamos para hacer una actividad presencial. La actividad presencial sí involucra, como han visto, muchos acápites, muchos ítems, mucho trabajo, mucha planificación, pero no necesariamente, o sea, pueden ser 6 personas, por ejemplo. En la imagen me gustaría reconocer a varios miembros muy reconocidos de mi sociedad, la fundadora de este club, que es Kelicita, la chica que está sentada eh, al costado de los chicos. Estábamos trabajando con el Hospital de Salud, con el Hospital Regional, que es el MINSA, y con el Hospital Antonio Lorena. Entonces, ellas se encargan de Angelita, Eric, Samila, todos los chicos que son como 6, que trabajan duro y parejo en este club para buscar los permisos, para buscar los convenios con estos hospitales, perdón, para poder llevar a cabo este DonaFeds. Y este DonaFeds usualmente lo planteamos a nivel anual, o se plantea, perdón, a nivel anual, en varios momentos, no tal vez mensual, porque es muy pronto, ¿no? Mensual sería mucha chamba, tal vez mi mensual o trimestral. Entonces es como que más, con más allegada, más acogida. Se hace, por ejemplo, la actividad de la foto se hizo en el colegio médico, pero también se ha hecho en plazas, se ha hecho en el Real Plaza también, bueno, no en uno de los módulos, sino a la entrada de Real Plaza, se ha conseguido que nos puedan brindar ese espacio. Entonces, obvio, hay muchas personas que entran a los centros comerciales de gran acopio, de gran alcance, como Real Plaza, los malls, etcétera, para que puedan, ¿no? brindar esta campaña de donación. E incluso nos mencionaron muchas ONGs que hemos comenzado a trabajar, que por ejemplo, hoteles, digamos, un hotel quiere hacer una campaña de donación en la que participen sus turistas, puede ser, o también, más que todo, los trabajadores. Les ha llamado mucho la atención, entonces ustedes van y organizan junto a esa institución esa campaña de donación. Hay mil y un maneras, chicos, de poder organizar este tipo de campañas de tamizaje, de donación y de intervenciones, o, perdón, campañas de información o informativas con muchas de las entidades de vuestra ciudad. La cuestión es que ustedes aprovechen este tipo de contactos, este tipo de alianzas con otras instituciones para poder llevar a cabo estas actividades. Siguiente, por favor. Finalmente, los consejos que yo les brindaría es, primero, la organización y los grupos de trabajo. Obviamente siempre va a haber una cabeza,
de un grupo de 4 chicos, 3 chicos que organicen esta actividad. Pero obviamente van a haber voluntarios de parte de su SOSEM local que van a participar también. Obviamente no, en una actividad no vamos a participar 5 personas. Siempre se tiene que llamar a la participación de los voluntarios, de los cepaisitos, como yo les digo, de unos 15, 20, si es que se puede, mucho más, ¿no? Y dividirlos en grupos de trabajo para darles roles específicos, porque ese día una persona no se va a dividir en 1000, tiene que haber grupos y roles específicos para cada uno. La organización previa y durante, post, es bastante importante. Las autorizaciones también. Como ya les había mencionado, no se puede ir libre albedrío a cualquier lugar y solamente porque es público hacer la campaña, ¿no? Se tiene que pedir permisos, solicitudes y cartas de agradecimiento también para en un futuro volver a trabajar con esas instituciones, con esas municipalidades, etcétera. La difusión es de vital importancia, si no, no vamos a tener un público objetivo. Una difusión pre, durante y post actividad y un feedback o retroalimentación para poder, o sea, hice esta primera campaña, no la voy a hacer igual para la siguiente, la tengo que mejorar mucho más. Entonces, eso chicos, esos son creo que los 4 pilares que yo considero más importantes dentro de la organización de una campaña médica en sus 3 modalidades. Eso sería todo, vamos a pasar a ponencias con Carmencita. Sí, o sea, ha ocurrido un pequeño percance, chicos. Vamos a tener que movernos de este Zoom. Vamos a salir y vamos a ingresar a un Google Meet. En este momento se va a estar enviando el link del Google Meet a los grupos de CEPAIS, tanto al general como al de regiones. Le vamos a pedir que porfa se unan a ese grupo porque por ese grupo vamos a estar pasando el link de la asistencia, que es importante para que puedan obtener un certificado. Entonces bueno, van a cerrar el Zoom ahorita y los esperamos en el otro, en el Google Meet, en la otra reunión. Ahorita lo pasamos. Ya chicos, nos vemos.